Seguros del amor de Dios. Es el título que tiene nuestra clase basada en Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 4 al 13. Recordemos que estamos en esta serie de las cosas que podemos estar absolutamente seguros. Y mire qué interesante. Si usted va o contempla algún patrón de la psicología actual, la psicología plantea que una de las grandes necesidades que tiene la persona, por encima de sentirse seguro y de sentirse estable, está la seguridad de sentirse amado. Eso hace que todo el mundo pues gire de una manera diferente, con un brillo más espectacular y diferente. La seguridad de sentirse amado por la pareja, sentirse amado por la familia, sentirse amado por la vida. Y aquí queremos hablar acerca de la seguridad que nos concede la palabra de Dios, del gran amor de Dios para con nosotros. Así que le invito a buscar en la primera epístola del apóstol Juan, los capítulo 4, comenzando en el verso 7 hasta el 13. Y luego vamos a hacer un pequeño salto y reiniciamos en el 19 del propio capítulo 4. Pero le invito a orar. Le invito a orar pidiéndole al Señor su dirección, pidiéndole al Señor su cuidado para con nosotros y que nos anime a todos a poder descubrir esta verdad de la palabra. Dios del cielo, gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por todas tus bondades y por toda la manera tan especial que tú nos amas. Ayúdanos, oh Dios, a descubrir, a adentrarnos, a vivir, Señor, en la seguridad que ese amor tuyo tiene para nuestras vidas. En el nombre de Dios oramos. Amén. La seguridad del amor es nuestro tema. ¿Cómo lo podemos estar mirando? ¿De qué manera lo podemos estar apreciando en nuestras vidas? Bueno, siguiendo el ejemplo divino. El ejemplo de Dios, la manera en que Dios se ha comportado con la humanidad, la manera en que Dios se ha comportado con la creación, la manera en que la Escritura confirma de ese amor, nos va a transmitir esa seguridad necesaria en nuestra vida. Una seguridad que nos identifica, que nos hace auténticos y también que nos modela. Porque saben que hay aberraciones del amor. Está la hipocresía, que refleja un ropaje externo que se hace un camuflaje de amor, pero que esencialmente no lo es. Es una aberración, pudiéramos decir, de un sentimiento puro como es el amor. Por lo tanto, cuando miramos en la Escritura, en la palabra de Dios, descubrimos que en el versículo 7, el apóstol Juan está enseñando a cada uno de nosotros de esta manera. Dice: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Miren qué pasaje tan hermoso que Juan logra resumir estos principios tan interesantes de la palabra del Señor. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. Eso forma parte de los versículos anteriores. Habíamos estado recorriendo y hablando esta instrucción que Juan ha repetido de una manera muy consistente a lo largo de su epístola. Lo ha estado expresando de manera muy diáfana, muy clara a lo largo de la epístola. Por lo tanto, esta primera parte pudiéramos incluso mirarla como una repetición de lo que Juan ha estado expresando o ha estado diciendo. Ahora, dice algo más: porque el amor viene de Dios. Y ahí coloca entonces el origen exacto del amor. El origen del amor, en cualquiera de sus dimensiones, sea la pareja, sea la familia, no procede de nuestro corazón. A veces decimos como yo amo, pero ¿quién es quien ha servido, de acuerdo a este versículo, para modelarme en esa intensidad, para ofrecerme una medida, una altura de a dónde yo voy a estar llegando? Y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. Es decir, esta es una expresión interesante. Por lo tanto, ¿cómo podemos identificar a un creyente? Te dice, bueno, una persona que cumpla los mandamientos, una persona que está yendo todos los días a la iglesia, una persona, de acuerdo a este pasaje, cuando ama al prójimo, como ama al prójimo, es decir, una persona amorosa. Y fíjense que
cuando hablamos de amoroso, no es sinónimo de melcochoso. ¿Entiende la diferencia? Porque ese cariño, como dijimos, digamos, ese continuo acercamiento es típico de los esposos y de las esposas, de los novios y de las novias. Es propia de un tipo de relación o de las amistades que a veces se aman de una manera muy, muy, muy especial. Pero aquí está hablando de la dimensión exactamente de lo que es el amor. No está hablando exactamente de ese contacto físico, sino que identifica a la persona que es cariñosa, que es afable, que es benigna. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo había estado describiendo en su epístola a la iglesia de Galacia, es sencillamente esos frutos del Espíritu, es lo que está diciendo. Eso identifica, nos identifica como creyentes, nos identifica como hijos de Dios. Estos versículos entonces están entre los más atesorados, entre los más especiales dentro de la epístola. Hablan del amor que se origina en Dios y describen al creyente como una persona que ama y conoce a Dios. En contraste con esto, el incrédulo, y por eso decimos que este es un pasaje que nos ayuda a establecer nos sirve como plomada para identificar quién está cerca de Dios y quién no lo está. No ama porque no conoce a Dios. La persona incrédula no lo puede expresar, no lo puede expresar. Cuando usted mira la esencia misma, la raíz misma del problema, no lo puede expresar. Es imposible, porque el amor, de acuerdo al pasaje, viene de Dios. Amén. Y Dios, presente en el corazón, es quien se refleja, produce, es decir, crea esos frutos. El verbo amar en este texto entonces significa amor divino. Es decir, vean qué dimensión tan profunda es la traducción que tiene este pasaje. Es amor divino. Es un amor que va por encima de las dimensiones de las diferentes facetas del amor que conocemos. Es un amor es un amor entregado. El amor de Dios. Amor divino. Ese es el amor que es capaz de ofrecer sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que está dispuesto a dar continuamente. Así es el amor de Dios. Por eso, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, dio. Y ese dio implicaba la muerte y crucifixión. Es decir, la muerte por crucifixión del Señor Jesucristo. Ese es un amor extraordinario. Es decir, ¿hasta qué punto estaríamos llegando? Se cuenta la historia de un reo que llevó una vida muy disoluta, pudiéramos decir, y llegó el momento en el cual, estando en prisión y ya condenado a muerte, era el momento de su condena, pero había recibido el Señor y su vida había cambiado. Pero usted sabe que la vida puede cambiar, pero las leyes siguen siendo exactamente las mismas. Entonces llegó el día de su ejecución y el sonido de la campana del pueblo era que él iba a ser ejecutado. Ejecutaron la cuerda que movía la campana para que sonara y se pudiera efectuar la ejecución, y la campana nunca sonó. Alarmados y preocupados fueron hasta aquel lugar, y era que su mamá se había colocado en esa cosita que hace sonar la campana, y había muerto, se había amarrado y había muerto por causa de los golpes contra la campana, pero había impedido con su muerte que la campana sonara. Ese es un amor que es capaz un amor divino, un amor que es capaz de ofrecer. La historia cuenta, no sé si sea cierto, que conmovido ante la historia, el juez había conmutado la pena de aquel reo condenado a muerte, pero costó la vida de alguien, en este caso de su mamá. Y ese amor que Juan está describiendo en esta epístola se derrama sobre su pueblo y espera que a su vez los miembros ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Fíjense, no habla de los miembros de la iglesia. Puede haber miembros de la iglesia que no satisfagan estas características. Habla de los que verdaderamente conocen y se han entregado al Señor.
Es decir, esos que son capaces de manifestar el amor uno al otro. Es lo que en esta epístola pues nos está diciendo. Todo aquel que ama, dice el pasaje, ha nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo tanto, reiteramos, esta es la señal distintiva de que usted ha nacido de Dios, que usted es una persona que refleja ese amor de Dios en otras personas. Es una ventana a la vida por la cual el amor de Dios brilla al mundo. Brilla al mundo. El creyente manifiesta su amor a su prójimo o hacia su prójimo y espera que también lo hagan hacia él por otra persona, que también la ventana del amor de Dios se ha abierto en su vida. Por lo tanto, son pequeñas luces, pequeñas lámparas que están reflejando el brillo del gran amor de Dios. Y esa es definitivamente la regla de oro que Lucas pues, nos había estado mostrando también. Su amor es entonces genuino y es un amor entregado. El creyente entonces es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo. Como a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios ama a todos, incluso buenos y malos. Fíjense que el sol sale para buenos y para malos. Si tú tuvieras la oportunidad, a lo mejor te diría, bueno, a lo mejor no voy a poner el sol a una parte del continente, lo voy a mantener oscura. Dios no, Dios da esa lumbrera para todos. Como Juan escribe entonces en este versículo 7, él tiene comunión con Dios y con su Hijo, refleja entonces la virtud de ese amor de Dios, refleja la virtud del amor de Dios. El versículo 8 nos habla de qué manera Dios nos autentifica acerca de ese mismo amor. Dice, el que no ama no conoce a Dios. Es amor. Usamos este texto muchas veces. Dios es amor. Pero fíjense en el contexto en el cual se encuentra. Está diciendo que el que no ama no conoce a Dios. Habíamos venido hablando de que esta es una señal distintiva. Por lo tanto, es tan distintiva que es capaz de mostrar si alguien es auténtico o no lo es. Hay señales, por ejemplo, cuando las personas que estudian los animales, hay muchas variedades. Por ejemplo, el cocodrilo, está el cocodrilo o el caimán. Uno no experto dice, mira, un cocodrilo, pero eres un caimán. O un caimán o cocodrilo, porque es más o menos la misma lagartija, pudiéramos decir, ¿no? Pero hay características que lo identifican unos a otros, la forma de la mandíbula, lo largo o corto del hocico, en fin, hay ciertas características que lo identifican. Bueno, ¿qué identifica al creyente? El amor. El amor. Eso es lo que el texto nos está diciendo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Juan entonces está haciendo ahora una comparación entre el creyente y el incrédulo, como esa señal distintiva que ha venido usando en el texto. Señala que cuando el amor está ausente, el conocimiento de Dios no existe, porque la esencia misma de Dios es el amor. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera va a poderlo hacer? Es imposible que lo haga. La persona que no está en comunión con Dios por medio de la oración, no lee la Biblia, no puede ser un instrumento por el cual el amor de Dios demuestre la valía de su amor divino. Y esta es una de las máximas que hemos venido usando durante la exposición de este pasaje. El incrédulo ni siquiera ha comenzado a conocer a Dios. Y esto es también, mirándolo un poquito en la historia o en el contexto de esta epístola, un reflejo de lo que Juan está haciendo al gnosticismo, que consideraban que el conocimiento era lo que verdaderamente lo hacía trascender. No pueden ni remotamente acercarse a Dios porque no aman. No aman. Y no pueden amar porque no están cerca de Dios. Es decir, que es un imposible lo que Juan está queriendo mostrar. Sin conocimiento de Dios
no hay amor. No hay amor. En la medida en que uno comienza, me imagino que ustedes en su vida de creyente, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón y empezó ese crecer, usted decía, bueno, ¿por qué tengo que perdonar a ese que tira el agua por la mañana, o al otro que siempre me está fastidiando, molestando en el trabajo? ¿Por qué? Y usted a lo mejor pasó un tiempo sin entender, pero luego usted llegó a comprender. ¿Cómo usted comprendió? Porque el amor de Dios estuvo en su vida y ahora usted ha crecido a tal punto que usted dice, ok, yo perdono ese agravio, yo perdono a los que me molestan, yo perdono a veces los que... Y uno va experimentando ese conocimiento. Ahora, sin conocimiento de Dios no hay amor. El amor y el conocimiento de Dios son dos caras de una misma moneda. Dos caras de una misma moneda. No hay manera. Sí, dígame. Claro, porque muchas personas que no tienen a Cristo, por supuesto, tienen mucho conocimiento de Dios aquí en su mente. O sea, que saben de Él, pero realmente no le conocen. A eso me refiero. Tienen mucho conocimiento de quién es Dios, de qué es lo que Él hace y todo aquello, pero no tienen a Cristo. Pero no es un conocimiento auténtico. Así es, no es conocimiento de conocerlo como Salvador personal. Correcto, es un conocimiento intelectual. Intelectual. No es un conocimiento de no corazón. tienen el amor de Cristo. Yo diría que no lo practican, no practican lo que leen. Correcto. Porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Y si tú conoces a Dios y sabes lo que es el amor de Dios, pues entonces lo practicaría. Y hay muchos que tienen un conocimiento que se conoce en la Biblia de principio a fin. Es que como el texto nos dice, Dios es amor. El texto define, el versículo 8 define, Dios es amor. Los niños aprenden de estas palabras desde que están en las primeras veces que lo traen a la escuela. Los adultos lo atesoran en sus corazones y algunos lo colocan en sus carros. Juan declara entonces que una de las características de Dios es el amor. Uno de los atributos de Dios es el amor. Eso significa no solamente que Dios ama a su creación y a su gente, o que Dios está lleno de amor. Quiere decir, en su mismo ser, en su misma esencia, Dios es amor. Dios es amor. Y esto es el mensaje que Juan está comunicando a través de su epístola. El mensaje, como ustedes bien habían dicho, es imposible que alguien pueda manifestar esta expresión. Si no dijese nada en alabanza del amor en las páginas de la epístola, si no dijese en las páginas de toda la escritura nada con relación al amor, la voz del Espíritu Santo te estaría hablando en tu corazón y te estaría mostrando a tu vida de que Dios es amor, porque la esencia misma de Dios es el amor. Nada más haría falta si esto fuera de esta manera. El versículo 9 que tenemos ante nosotros nos dice de la siguiente manera: así manifiesta Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es lo que nos declara. Adelante, mi hermana Felicia. Acaba de entrar nuestra hermana Felicia, que es una hermana fabulosa, así que ustedes que están mirando en sus casas saben que Felicia acaba de entrar. Es una bendición. El amor de Dios emana de su ser y se irradia hacia nosotros y a través de nosotros, que le conocemos. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Jesucristo es la expresión, la manifestación visible de ese gran amor de Dios para con nosotros. El Hijo de Dios es entonces esa prueba visible del amor de Dios. Por lo tanto, Juan escribe, de este modo demostró su amor entre nosotros. ¿De qué modo? Dios envió a su Hijo unigénito. Dios envió a su Hijo unigénito. Es una bendición tremenda el haber podido conocer al Hijo de Dios. En estos días mi hijo menor está de vacaciones. Fueron a celebrar su aniversario de boda y mi esposo y yo nos quedamos con los dos nietos. Entonces el más chiquito me ha tocado a mí. Bueno, él está muy pegado conmigo y me toca dormir con él. Se duerme conmigo, despierta conmigo. Es así. Anoche yo, mientras me dormía, decía,
Qué bendición. Qué bendición. Señor. Poder tener porque después crecen y no es verdad feliz, se complica más la historia, ¿no? Y yo conté la semana entera, así que... Ella está apurada. Qué bendición. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo y lo hizo por amor. Pero ese amor nos ha dado vida. Mi hermana Gley decía fuera de cámara al principio que hermoso levantarse así inspirada. Ella y sus hermanos, los hermanos que fueron que prepararon la taza de café que estoy tomando. Para bendecirlo. Y que está muy... Es decir, qué bueno amanecer de esa manera. Pero ¿de qué manera uno puede amanecer de esa manera? Cuando siente el amor de Dios. Amén. No hay otra forma. Porque este mundo es de muchos obstáculos, muchas contradicciones, muchas luchas. Sí, Señor. Si usted se va a enfocar en cada uno de esos aspectos negativos, usted va a vivir como un vinagre. Porque es así. Analice la vida para que usted vea. Cada una de las cosas, usted te estaría más serio con un... No sé como qué. Que un perro bulldog. Que un perro bulldog. Más serio que un perro bulldog. Que una tusa. Más serio que una tusa también. Es otra de las expresiones de nuestra cultura. Pero Dios demostró ampliamente su amor. Y nosotros hubiésemos tenido dificultades en entender el acto del amor de Dios si no hubiese sido de esta manera. Pero el texto dice, Dios envió a su Hijo unigénito. Amén. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Amén. Entonces yo vivo en Cristo. Yo vivo en Cristo. Y Amén. ese es el amor que yo puedo experimentar. No se concentre usted. Por eso Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y cuando Dios le está diciendo, cuando Dios está encomendando a Josué para la titánica tarea de sustituir a Moisés, le dice, no te apartes ni de izquierda ni de derecha, enfócate en los mandamientos. No estaba Cristo en ese momento. No le podía decir que se enfocara en Cristo. No estaba presente. No estaba presente, sí, es correcto. Exacto, pero no había venido todavía como hijo de Dios. Entonces, no le podía decir eso. Pero le manda a qué? A enfocarse. Amén. Pero cuando Hebreos ya estaba presente, dice, puesto los ojos en Jesús. Aleluya. La esencia misma del amor. Cuántos problemas en el trabajo, cuántos problemas en el tráfico, cuántos problemas de toda la naturaleza. A veces son otras la gente los problemas y otras veces somos nosotros mismos lo que con nuestra... Exactamente. Nos dejamos manchar con un poquito de amargura y también traemos más de problemas a la vida. Ahora, qué hermoso que yo pueda experimentar ese gran amor de Dios. Este es el mensaje profundo que nos da este versículo. Somos incapaces de sondear las profundidades del amor en nosotros. ¿Por qué nos amó a nosotros? A veces yo busco, dice, ¿por qué me amaría Dios a mí? Porque Él es el amor. Él es amor. Qué complicado sería. Sí, Señor. Porque usted ama a alguna persona, dice, pero usted que se conoce usted mismo, usted dice, wow, oye, yo que soy tan berrinchoso, que no sé qué. Que me hace regalitos. Pero ahí está la gran bendición del Señor, que nos ha amado a ti y a mí. Ese es un regalo extraordinario que Dios nos ha dado en su palabra. Para ridiculizar a los sabios que no quieren conocer de Dios. Que no quieren conocer de Dios. En segundo lugar, podemos experimentar esa seguridad del amor de Dios cuando seguimos las instrucciones que Él nos da en su palabra. Los versículos del 10 al 13 nos habla de ese reconocimiento de su primicia, de cómo ayudar a los demás y cómo permanecer en comunión. Dice el versículo 10, en esto consiste el amor. Qué complicado, ¿eh? ¿Cuántos poetas han intentado de definir el amor? Claro, nadie tan magistral como el apóstol Pablo, ¿eh? Ahí en 1 Corintios 13, de una manera tan sublime del amor. Pero ¿cuántas poesías hay con relación al amor? ¿Cuántas canciones hay con relación al amor? Increíble. Ahora, mire lo que dice el texto. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuese ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Yo no puedo hacer nada mientras no reconozco
este hecho trascendente, esta máxima manifestación del amor, el envío de su Hijo Jesucristo. Por eso yo tengo que reconocer esto como primicia en mi vida para poder cosechar entonces el resto de los frutos del amor. No hay otro peldaño, no hay otros pasos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vive del Padre si no es por mí. No hay manera, no hay forma en que usted pueda amar de manera genuina si no es a través de este amor. Y hay muchas personas en este mundo que no conocen a Dios y que son personas amorosas. Son personas cariñosas, personas buenas, pero les falta, siempre van a estar carentes, a pesar de todas sus bondades, porque son bondades terrenales. Y siempre las bondades terrenales están en déficit. En el amor humano. Pues. Están basadas en el amor humano, pero nunca están basados en el gran amor. Yo diría que sería un amor de sentimiento, porque por ejemplo, yo puedo amar a mi vecina. Correcto. Si mañana mi vecina me hace algo malo, yo voy a maldecir a mi pero ¿qué le pasa a ella tanto que yo? Pero ¿qué? Se levantó pero con si el tú moño conoces grave. al Señor, tú la perdonas y dices, ella no te conoce, Señor. Te pasas por alto ese pecado. Y Correcto. le pasas por alto que ella y le sigues hablando como si nada hubiera pasado. Entonces, por eso Juan hace salvedad en este pasaje diciendo que el amor se origina con Dios y no con el hombre. Así es. El amor se origina con Dios y no se origina con el hombre. Amén. Dios ama al que no lo merece. Como decía mi hermana, usted está bien con la vecina o con el vecino y por la tarde ya algo pasó y ya no está tan bien. O a veces está complicada la historia. Así es. Tal como lo expresa un poeta anónimo, dice: yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma con este afán, que no era yo quien te encontraba a ti, que eras tú quien me encontraba a mí. Amén. Tu mano fuerte se extendió, así tomándome de ella sobre el mar crucé, mas no era tanto lo que me hacía de ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y te seguí. Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti. Siempre, siempre me amaste así. Este poeta, qué expresión, estuvo buscando. Pensaba que él amaba a Dios. Ay, como yo amo a Dios. No. Es imposible hacer. Él siempre nos amó primero y siempre ha estado más interesado en nosotros. Cuando usted lo encontró y lo amó, ya él lo estaba buscando y le amaba. Así es. Es decir, esa es la esencia. El versículo 11 de ese pasaje nos invita o nos lleva a cómo manifestar ese amor. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, vean ustedes cuál es la medida. Versículo 10, el amor de Dios. También nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué yo amo a uno o al otro? Porque yo amo a mi hermana Felicia que no quiere que yo coma churrasco. Porque tiene el amor de Dios en tu vida. Ya, de la broma, nos amamos todos, ¿no? Pero, ¿por qué nos amamos? Bueno, porque hay una medida. Y esa medida La tenemos. no es mi corazón, no es mi sentimiento, Cristo en nosotros. es Cristo en mi vida. Amén. Es lo que el texto nos está mostrando de una manera muy clara. Ayudando a los demás, entonces es esa manifestación de ese gran amor de Dios. Este es el eco de Juan 3:16, que el propio autor había escrito, que resuena en todas las extensiones de este versículo 11, puesto que Dios nos amó así. Que dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este dice, porque Dios nos amó así. Se percata que hay un paralelismo muy marcado entre ambos textos. El discípulo amado es Juan, ¿no? Es Juan. Qué manera tan extraordinaria de emplear el término del amor. Él lo emplea el tiempo pasado. Amó, que indica un elemento histórico en el ministerio de la muerte de Jesús. El don supremo del amor. Por consiguiente, Juan escribe la palabra de tal manera, es decir, que nos amó hasta el punto de vista de enviar a su Hijo unigénito a este mundo a morir en la cruz del Calvario. El recto de asombro de Pablo expresa su gratitud cuando dice: gracias sean dado a Dios por su don
inefable. Otra versión dice por su don indestructible. Usted puede usar cualquiera de las dos, porque a veces inefable no lo manejamos tanto en la actualidad. Su don indestructible. ¿Qué significa? Que nadie puede apartarte del amor de Dios. Nadie te puede separar de ese gran amor del Señor. Por eso es que estamos seguros en el amor de Dios, que es el título de nuestra lección. Por eso estamos seguros en ese amor de Dios. Como receptores del amor de Dios, debemos y damos nuestra parte en amarnos unos a otros. Juan nos da a entender que debiéramos descuidar el amar a Dios, sino como Pablo y Santiago pone el énfasis en nuestro prójimo. ¿Cómo amamos a Dios? Amando a nuestro prójimo. Ese es el ejemplo. ¿Cómo usted va a decir que usted ama a Dios? Si usted a Dios no lo ha visto, usted ha visto a su prójimo. Y Dios es el que está amando, usted ama a su prójimo. Ahora, usted amando a su prójimo está amando a Dios. Y este es un sentido bien interesante. Nosotros también debiéramos amarnos los unos a los otros, lo que nos está diciendo el texto. Este es un resumen, pudiéramos decir, de la ley y los profetas, como pudiéramos expresar. Nos da un mandamiento en Levítico, una obligación moral. Somos receptores de ese amor y debemos poner nuestra parte en amarnos unos a otros. Juan nos da a entender que no debiéramos descuidar el amar a Dios, sino que debiéramos expresar ese amor en el sentido de los demás. En otras palabras, si nuestro amor por Dios debe manifestarse en nosotros por el prójimo, entonces cumplimos el mandamiento de amar a Dios y a nuestros prójimos, y ese amor es genuino. Recordemos que empezamos diciendo que puede ser un amor falso, hipócrita, pero la medida del amor es exactamente este reflejo del amor y de las bondades de nuestro Dios. Los versículos 2 y 13 nos describen de la siguiente manera: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Versículo 13: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Es una pregunta interesante. Porque nos ha dado de su Espíritu. Gloria a Dios. Es una pregunta muy grande con una respuesta muy breve y concisa. Por su Espíritu. Por su Espíritu. No hay otra manera. No hay otra manera. Que yo pueda decir, usted ama, no, usted no ama, no, sí, yo sí amo, no, yo. Y comencemos a juzgar. No, el Espíritu. El Espíritu es quien va a hablar a nuestro espíritu y nos va a estar diciendo claramente lo que debemos hacer en este pasaje. Juan explica lo que quiere decir el contexto más ampliamente. El que no ama a su hermano, a quien no ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Lo dice en el versículo 20. Es imposible. Es imposible. Si usted no ha visto a Dios, ¿cómo usted va a amarlo por encima de otra persona que ha visto? Y usted dice que usted ama. O sea, hay como una especie de usted ama a la persona que ha visto porque usted experimenta ese amor de Dios. Y no hay ninguna contradicción en el sentido de que no, entonces yo tendré que ver a Dios para amarle. No. Usted lo siente. ¿De qué manera? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Por el Espíritu de Dios. Podemos ver a nuestro prójimo, pero no podemos ver a Dios. Pero podemos, en este sentido, debemos amar y ver a Dios en nuestro prójimo. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se ha cumplido en nosotros. Su amor se ha cumplido en nosotros. ¿De qué manera? ¿El amor de quién se ha cumplido? El de Dios. ¿Cómo se ha cumplido nosotros? Cuando usted ama a otra persona. Este es el regular. En otras palabras, usted se ha convertido en un canal. Usted es un canal de bendición. Por donde fluye, los canales fluye el agua, pero por usted fluye el amor de Dios. Pero ¿de qué manera puede fluir ese amor? Cuando usted reconoce que ese amor, usted no es la fuente, usted es el cauce. Para que ese amor llegue a otras personas que necesiten y a su vez estos a otros. Por eso es esta connotación de amarnos unos a otros. Yo tengo un nieto que tiene 5 años, muy inteligente. Sí. Él siempre está hablando de Dios y poniendo de películas cristianas de la historia. Y él me dice, abuela, pero si yo no veo a Dios, ¿cómo lo voy a amar?
me dice, muy inteligente chiquillo, y le dije, ¿cómo abuela te ama a ti? Le dije el otro día. Y dice, pero yo no lo veo, abuela. Digo, pero él está aquí contigo, papi. Y donde quiera que tú vas. Y a veces es un poquito, no difícil, sino es un poquito cómo explicarle que ellos, como la casa no le enseña nada, la única que le enseña soy yo, pues yo tengo que todo el tiempo estar dándole mucho amor, y él tiene mucho lío conmigo, porque me he acercado mucho a él, ¿no? Espiritualmente, y yo no lo regaño, yo no le doy golpe, yo le hablo mucho. Me pongo a hablar con él y a veces me dice, pero yo no lo veo, abuela, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sabes? Entonces, para los niños no es tan fácil. Sí, pero ahí está. Explicar lo está en abuela. Ajá. Está en abuela que es capaz de transmitirle cada día esas sí. enseñanzas, esas verdades y ese amor. Los niños también son. Ayer queríamos salir y empezó a llover, dice uno de mis nietos, pero Dios perdió la cabeza. Como que él dice, ¿cómo es que va a llover? Va a llover ahora que acabamos de hacer. Qué lindo. Sí, dicen cada cosa. Sí, es que son niños. Entonces hay que enseñarles, hay que educarles, mostrarles que bueno, que también la lluvia es importante, pero ellos para su concepto. Bueno, esta expresión dice, sabemos, en el original griego dice, por esto sabemos en realidad. La palabra se refiere al contexto que Juan había estado hablando, los pasajes que acabamos de mencionar. Y nos dice que Dios vive en nosotros. Así es. Como Dios vive en ti, abuelita. Esa es la manera en que Dios tiene para manifestarse en tus nietos. Y de instruirle y llevarle adelante. ¿Cómo sabemos que Él mora en nosotros? Porque puedes preguntarte, ¿de qué manera mora en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu. Nos ha dado su Espíritu. Y uno siente cómo el Espíritu le está educando y le está instruyendo y le está ayudando. Nos ha dado el Espíritu, esa bendición divina que fluye en nosotros y que se derrama con la esencia misma de Dios, su amor en nuestras vidas. Es decir, ese don que Dios nos ha otorgado y que somos receptores. Es la prueba cumbre, pudiéramos decir, de ese amor de Dios. La iglesia primitiva, la iglesia primitiva centra su atención en Jesús, quien ha sido designado Salvador y ha recibido autoridad como Señor para salvar a los judíos, pero también para salvar a los gentiles, de cuales tú y yo formamos parte. En consecuencia, la obra de salvación tiene un marco muy amplio, que es todo el mundo. Por eso, ¿por qué yo amo a todas las personas? Porque Dios me ha amado a mí. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque Dios ama a todo el mundo. Y yo formo parte de esa comunidad de personas que están. En tercer lugar, podemos estar seguros si seguimos los pasos divinos en sus pautas de vida, en su relación con su prójimo y en su rol social, en el rol social también que tiene el Señor. Dice la palabra, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ya habíamos hablado un poquito acerca de este origen y de esta fuente del amor en los versículos anteriores. El hombre nunca puede declarar que su amor por Dios fue previo al amor de Dios. Nunca. Ni cuando una madre le dice que yo amo tanto a mi hijo. No, por encima de ese amor está Dios lo ama más. Dios lo ama más. Porque Él nos lo demuestra, ¿no? Porque Romanos 5 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, eso ahí ese es se te vuela la cabeza. Lo máximo, pudiéramos decir. Dios siempre ocupa el primer lugar en cuanto a amarnos, y también nosotros le debemos responder amando a otras personas. Nuestro amor entonces es una copia del amor original. Exactamente. Y ese amor original es el amor de Dios. Dios es amor, nos ha dicho Juan en los versículos anteriores. El origen del amor es Dios. Y seguimos entonces su ejemplo. Nosotros amamos. ¿Y por quién amamos? El contexto más amplio. Los versículos 7, el 11 y el 12 que acabamos de leer hace un momento, nos van a seguir ofreciendo ayuda para entender ese origen del amor. Algunos manuscritos antiguos, sin embargo, dice que como su lectura,
hablan de nosotros le amamos a Él, pero le amamos a Él después de que Él nos amó primero a nosotros. No hay duda. El versículo 20 en este texto, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, y miren qué calificativo más fuerte usa Juan. Es mentiroso. Y usted dice, no, pero Juan es amoroso, que Juan es un hombre muy amoroso. No, pero ven que amoroso no es sinónimo de melcochoso. Sí. Cuando tiene que decir una cosa, lo dice, y lo dice por amor. Lo dice por amor. Usted ve a su nieto o a su hijo con un peligro y usted con amor le dice lo que está pasando para ayudarle. Dice que es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Al que no ha visto. El amor no puede seguir siendo de sentimiento cálido en el corazón que se mueve verticalmente hacia el cielo, sino horizontal, que nos lleva también al prójimo. El amor genuino por Dios es nuestro prójimo, se mueve en ambas direcciones, en llevarlo a Dios y en también contribuir en que yo pueda reflejarle a otras personas que están a mi alrededor ese mismo contexto o esa misma dirección. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Amén. A su imagen. Y esto requiere que nosotros amemos a Dios. Es lo que nos está diciendo el texto. Dice Santiago, con la lengua alabamos a nuestro Señor y con ella maldecimos al hombre que ha hecho a imagen de Dios. Es decir, hay una dicotomía. Con la misma lengua vamos al servicio y con la misma lengua. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Cuida tu lengua. Que es mentiroso. Es mentiroso, es mentiroso. Es decir, por consiguiente, esta no puede ser la conducta correcta. Así es. No puede ser la conducta correcta. El versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Este es el rol social. Es decir, de qué manera nos comportamos o hacemos. Juan concluye su consideración del amor formulando el resumen de la ley. No nos da la esencia de Jesús en la última semana de su ministerio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Tu mente. Este es el primer y el gran mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley del profeta se resume en esto. Por lo tanto, lo que el texto nos está diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. No hay otra manera de hacerlo. Jesús juntó el primero y el segundo de los mandamientos. El primero que estaba en Deuteronomio y el segundo que estaba en Levítico. Dios ha dado este gran mandamiento al pueblo de Israel, el mandamiento de el amor. Y esto es importante que lo tengamos presente. Jesús y los apóstoles repetían esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, esa es la manera de actuar de los hijos de Dios. Juan nos advierte que debemos cultivar el amor mutuo, el amor hacia mi hermano y a mi hermana. Eso es lo que me identifica a mí en esa seguridad de que estoy en el amor de Dios, y que ese amor se origina ¿dónde? En Dios, no se origina en otro lugar. Por lo tanto, el verdadero amor echa fuera el temor. Así que no te preocupes, vive seguro, porque tú tienes que estar seguro del gran amor de Dios para con tu vida. Siéntete amado y amada por el Señor, porque Dios en su extraordinaria grandeza, en su propia esencia, te ha amado. Te ha amado. Y si el Rey del Universo te ama, ¿qué más aspiraciones puedes tener en la vida? Lo único que nos queda entonces es amar a otras personas como Él nos ha amado a nosotros. Este es el mandamiento que Dios nos está dando. Por lo tanto, podemos estar seguros del amor de Dios. ¿De qué manera? Bueno, en primer lugar, siguiendo el ejemplo divino. Ese amor de Dios nos identifica, nos hace auténtico. Es la regla marcada para saber la autenticidad de nuestra vida, y además es el modelo que tú y yo debemos seguir. En segundo lugar, porque podemos seguir las instrucciones divinas, reconociendo las primicias, de dónde viene ese amor, ayudando a los demás porque Él nos lo ha mandado de esa manera.
permaneciendo en comunión, que es la regla marcada de estar juntos en la gran familia de la fe y en la gran familia del amor de Dios. Y eso nos va a permitir seguir esta pauta importante de la vida, nos va a matizar cómo nos relacionamos con nuestro prójimo y nos va a asignar un rol social lleno de retos, pero también lleno de bendiciones. La seguridad entonces de ese gran amor de Dios, seguros del amor de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tus bondades y misericordia. Gracias, oh Dios, por permitirnos estar seguros en tu gran amor. Y ayuda a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a la familia de mis hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo, a la iglesia universal, a todos, Señor. Llena tu mundo, este mundo, con tu amor. Que fluya a raudal y que nuestras vidas también lo puedan colocar en el corazón y en las vidas de otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga.